Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En el día de hoy vamos a hacer un breve estudio sobre el temor de Jehová. Los invito a que abramos nuestra Biblia en el Salmo número 36. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Voy a leer en esta Biblia, Nueva Versión Internacional. Dice el pecador: ser impío lo llevo en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no halla aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas, ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama a hacer el mal y se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. En nuestra crianza y formación de fe, muchas veces se ha malentendido el término temor de Jehová, comprendiendo que Dios es un Dios perverso que castiga, al cual se debe temer por no obedecerle. Realmente, la Biblia, cuando nos habla del temor a Jehová, está haciendo referencia a otra condición. Nos está hablando como el reconocimiento de un Dios que es grande, digno de honra y honor. Nosotros tenemos que actuar frente a esa condición. Es decir, tenemos que nosotros ser conscientes que somos seres limitados, frágiles, inexpertos frente a muchas condiciones de la vida, pero que existe un ser superior a nosotros. Dios, como nuestro Creador y Padre, conoce todo el potencial que tenemos, conoce nuestro destino, hacia dónde debemos ir, y todo aquello que para nosotros es incierto o desconocido de nosotros mismos y de nuestra vida, Dios lo sabe. Cuando nosotros reconocemos esa grandeza de Él y nos vemos frágiles y nos vemos limitados, pero acudimos a Él porque sabemos que en Él está la respuesta. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos delante de Él y aprendemos a tomar las decisiones de escucharlo y dejarnos orientar en la guía de su amor y su misericordia, entonces aprendemos a vivir en el temor a Jehová, que hace referencia más que al miedo a una condición de reverencia a la cual nosotros debemos estar sujetos por nuestro bienestar. De esta manera, en muchos pasajes de la Biblia nosotros encontramos cómo el temor a Jehová está relacionado con la vida. Algunos textos que les quiero compartir en esta mañana están tomados del libro de los Proverbios. Dice Proverbios 10 en el versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, mas no será visitado del mal. Vemos aquí cómo estos tres textos no solamente hacen referencia al temor de Jehová, sino también cómo lo relacionan directamente con la vida. Entendemos aquí que la vida no solamente es desde la condición biológica o física, sino la manera de vivir, de saber vivir, de la calidad de vida, del sentido de esa existencia. Y no solamente como ventaja trae aprender a vivir, sino que también será la condición de no ser visitado por el mal, de estar apartado de la muerte, y también muerte entendiéndola no desde ese punto de vista físico, sino el sinsentido de la vida. Porque queridos hermanos y amigos, cuando nosotros aprendemos a temer a Jehová, desde esta idea, cuando nosotros aprendemos a acudir a Dios desde nuestra capacidad de reconocer
que lo necesitamos y nos dejamos guiar y dirigir por su amor y su sabiduría, pues todo será para provecho. Tomaremos buenas decisiones, tomaremos buenas rutas, nuestros pasos estarán guiados por buenos caminos que nos conduzcan al cumplimiento de los propósitos por los cuales fuimos creados, encontrándole así el sentido de la vida. Por eso también encontramos en muchos textos bíblicos que nos relacionan ese temor con el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Cuando aprendemos a reconocer entonces que necesitamos de Dios para saber vivir, para tomar buenas decisiones, para no equivocarnos. De este modo, volviendo al texto, dice el Salmo 36:1. Dice el pecador: ser impío lo llevo en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío, el malvado, actúa bajo esas condiciones porque no hay temor de Dios en él. Cuando alguien no lleva su vida bajo los parámetros de Dios, por la guía de Dios, bajo los mandatos de Dios, bajo esa orientación de Dios, entonces comprendemos que quien no toma en cuenta todas esas determinaciones de Dios se desvía del camino y realiza todo acto que lo lleva a vivir bajo sus propias pasiones, bajo sus propias condiciones, sus anhelos para el desarrollo de sus deseos. Y eso es lo que nosotros llamamos como pecado, porque no toma en cuenta a Dios. Debemos tener en cuenta que los mandamientos de Dios no son impuestos para un simple cumplimiento de requisitos o por un Dios que se complace de ver a siervos haciendo lo que Él desea, sino que tenemos que tener la perspectiva de un Dios amoroso que como un buen padre ha colocado límites y condiciones a nuestras vidas, porque somos seres que en nuestra condición biológica a superar tenemos limitaciones aún para descubrir qué es lo más conveniente para nuestra vida. De modo que necesitamos esa dirección, nos urge que Dios dirija nuestras vidas. De este modo, quien no acepta esa dirección, quien no reconoce que hay un ser superior a él, que no reconoce que su vida necesita de esa guía, de esa orientación y vive bajo sus presupuestos, bajo sus deseos y cree que es la norma suprema, su mentalidad, sus ideales, pues probablemente se equivocará. Y en esa condición actuará mal. Es un impío, es un malvado. Y dice el versículo 2, cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Cuando alguien no toma en cuenta por dónde va, nosotros podemos descubrir que esa persona no tiene temor a Dios. Se pierde el sentido de la realidad de Dios, se pierden las condiciones de su realidad. Hay una facilidad de desvío, es inconsecuente con los principios bíblicos y es muy probable que esa persona saque provecho de los demás. Cuando una persona no tiene en cuenta el temor a Dios, no ve malo lo malo, se adapta y se acostumbra y cree que sus decisiones siempre serán las mejores. Cuando alguien no se rige bajo lo que Dios ha determinado de su justicia y la verdad, ni se mueve en los territorios de amor y de misericordia que Dios nos enseña, siempre tendrá una inclinación a hacer daño, a dañarse a sí mismo, a dañar y a usar a los demás. De este modo, entonces hay dos aspectos que debo tener en cuenta. Primero, cuidar mi vida de tomar decisiones sin el temor a Dios. Debo ser muy cuidadoso
de no estar tomando decisiones en cualquier aspecto, en cualquier área de mi vida, sin tener en cuenta que hay un Dios soberano, que siempre está buscando lo mejor para mi vida y que muchas veces los preceptos que tiene Dios para mí como lo mejor van en contra de mis deseos y de mis anhelos. Pero aprender a someterme a eso, que es lo más conveniente, es sabio. Eso es la sabiduría. Entonces mi vida siempre debe estar dependiente de Dios. Y en segundo lugar, debo cuidarme de aquellas personas con las que me relaciono y que no tienen el temor a Dios, porque ambas condiciones son destructivas. Los intereses afectivos se deben medir por el temor a Dios. Y a propósito de este fin de semana que aquí en nuestro país se celebra socialmente amor y amistad, un consejo para nuestros jóvenes que establecen sus relaciones de amistad o establecen sus relaciones afectivas sin muchas veces tener en cuenta todo lo que Dios da para nuestro cuidado y nuestro bienestar. Tomar decisiones de relaciones afectivas siempre se debe tener en cuenta el temor a Dios, porque es un punto definitivo de nuestros espacios de relación. Y además debemos tener un discernimiento que podamos hacer del mundo que nos rodea. De esta manera nos cuidamos a nosotros mismos y nos cuidamos de quienes están a nuestro alrededor. Si tenemos en cuenta lo que decíamos en un principio, el temor a Dios es ese reconocimiento que nos lleva a tener cordura en nuestra vida. Temor a Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones. Temor a Dios no es tenerle miedo, todo lo contrario, es aprender a reconocer que es un Dios que nos está cuidando. Ahora bien, también cabe la idea de entender que también incluye el temor de las consecuencias de desobedecer, no de Dios que me envía un castigo, sino de mi propia vida, de enfrentar las consecuencias de mis malas decisiones. Y para finalizar, vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7. Y dijo a los jueces: mire lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con ustedes cuando hacen justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Amados hermanos y amigos, tenemos un Dios muy grande, muy bueno, al que debemos aprender a conocer y acercarnos cada vez más a Él, para que entendamos que lo que hoy Él nos está demandando lo hace por nuestro bien. Temer a Dios es un principio con el cual nosotros debemos aprender a vivir y entender que es lo mejor para nuestras vidas. Ser cristianos nos tiene que ayudar a ser precavidos en nuestra vida, a mirar cómo estamos tomando nuestras decisiones y a tener mucho cuidado con las personas con las que nos relacionamos. El temor a Dios nos ayuda a fundamentar cada paso que damos, a no resbalar tanto, a no equivocarnos de maneras drásticas que tengamos que lamentar y aprender a conocer a un Dios que cuida de nosotros en cada instante de nuestra vida. Querido hermano y amigo, lo invito para que en este día usted encuentre recurso en Dios. No tome decisiones solo, no se estrelle contra la vida. Hay esperanza, hay dirección en esos momentos en los que usted se encuentra sin saber qué decisión tomar, en esos momentos de angustia, en las decisiones más importantes, en las de su diario vivir frente a la crianza de sus hijos, frente a su matrimonio, frente a sus condiciones espirituales, laborales, económicas, frente a cualquier área de su vida.
Lo invito para que se acerque a Dios y con amor reverente hoy pueda reconocer que hay condiciones que se salen de sus manos, que se salen de su control, pero que hay un Dios poderoso que hoy se fija en su vida y que quiere ayudarlo a través de esta herramienta poderosa que es el temor, a que usted pueda descubrir a través de un despertar de conciencia todo el potencial y la capacidad que Él le ha dado para superarse y salir adelante. Lo invito a que hagamos una oración y vamos a colocarnos delante de Él, colocar nuestras necesidades, colocar nuestras condiciones difíciles y que aprendamos a creer en un Dios que es grande, poderoso, que tiene misericordia de nuestras vidas y que nos quiere ayudar, que depende de nosotros en la manera como nos acercamos a Él. Oremos. Señor Padre poderoso, te doy muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das, por la claridad de tu palabra, porque nos estás enseñando a aprender a confiar en ti, partiendo de nuestra condición de reconocer nuestra necesidad y nuestras falencias. Coloco delante de ti, Señor, hoy la vida de cada persona que está elevando esta oración y te pido, Señor, que nos bendigas y que obres en cada una de esas necesidades, ayudándonos, Señor, en nuestra claridad y en nuestra conciencia a descubrirte con toda tu grandeza, con todo tu poder, tu sabiduría y tu amor y misericordia, para que hoy estas bondades estén en medio nuestro y nos ayuden en medio de nuestras condiciones, de nuestras falencias, en medio de nuestras deficiencias. Padre, obra, ayúdanos a descansar en ti, a confiar y a entender que tú tienes el control de nuestras vidas. Por eso hoy nos presentamos delante tuyo, Señor. Gracias por este espacio que nos permites tener. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.